Bueno, estamos de vuelta y en realidad es un gusto poder compartir ya solamente horas previas de lo que va a ser el lanzamiento del primer informativo, el primer noticiario en quechua que se va a transmitir a través de TV Perú para llegar a todos los rincones de nuestra patria. Y entonces quiero saludar a Carol Ruiz, que ella es la productora. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Clodomiro Landeo. Clodomiro, hola. 11 años en Radio Nacional, trabajando también en esta casa. Gracias por estar aquí. Y Marisol Mena, presentadora de este nuevo informativo. Ñujanchis, le digo yo, ustedes me corrigen, me dicen, no, es Ñujanchis, en realidad depende, ¿no?, del origen o de cómo se hable el quechua en las diferentes regiones de nuestro país. Así es. Pero Carol, Imainayan, ¿cómo estás? Bien, Cuéntanos. Jinjam. Bueno, muy contenta y también ya estamos a pocas horas de que este niño nazca, pero con mucha ilusión y con mucha expectativa, creo todos, trabajando duro estas últimas horas que faltan para que salga este proyecto, ¿no? Esta iniciativa tan importante que creo nunca antes se hizo. Si bien existen en algunas localidades o regiones programas de radio dirigidos en quechua, pero en verdad a nivel nacional y en cadena con Radio Nacional y que llegue a los lugares más recónditos del país, entonces esta pues es una nueva... Tremendo desafío, nueva era. está en tus manos, ¿eh? Sí, la verdad un desafío, un gran peso y una gran responsabilidad, pero también contenta por estar en este proyecto. La verdad yo no soy quechua hablante nativa como Marisol y Clodomiro, yo estudié quechua porque quería aprenderle, porque creo que hay que darle el valor a nuestra lengua, y cuando era reportera me di cuenta que también era necesario. Pero creo que ahora, como muchos amigos me decían, ¿no? O sea, ahora ves el fruto de ese esfuerzo de haber estudiado quechua y ahora yo me río porque había mucha gente que me preguntaba, ¿y por qué estudias quechua? Así como bicho raro, ¿no? O sea, todo el mundo estudia inglés o portugués o... Claro, que ese es uno de los, digamos, grandes dilemas que nosotros estamos tratando de enfrentar en nuestro país, porque antes, hubo una época en que el quechua terminó relegado, ¿no? Y trató de disminuir el nivel de personas hablando este idioma. Y Imainayan, Clodomiro, cuéntanos, ¿cómo va? ¿Qué tal el desafío? ¿Cómo estás? Bueno, es la continuación de esfuerzos previos, pero un tanto inconexos y en distintas líneas. Me parece que este es un momento fundamental porque expresa clara y nítidamente el ejercicio de nuestros derechos lingüísticos. Es correcto. Si somos un pueblo quechua, como otros pueblos ancestrales en el Perú, pues tenemos el derecho a expresarnos en nuestra lengua, solo para empezar. Por otra parte, promover el quechua no es solo promover el idioma o la lengua, sino mostrarnos en tanto qué valores asumimos los quechuas en lo que se refiere a la reciprocidad, solidaridad, sentirse parte de un todo. Hay una visión, digamos, comunitaria que se transmite a través del lenguaje. O sea, el quechua, a mi entender, no solamente te expresa una oración, una frase, sino que está muy cargado de emociones. No sé quién decía, el quechua es, digamos, hace que lo dulce se sienta más dulce y lo triste también se oiga más triste, se sienta más triste. Así es. ¿No? Y ese es un desafío que tú tienes, porque tú haces comunicaciones en radio, principalmente aquí en Radio Nacional, y ahora vamos además a tener que expresar las emociones. Claro, en todo caso, también hay otros valores, ¿no? Y justo ahora estoy recordando de algunos parientes míos cercanos que hablan más quechua que castellano. Y podemos decir el lugar, Chalcos, allá en Sucre, Ayacucho. ¿No? Chilcayo, Belén, Yaurej, al frente en Andahuaylas. Y ellos, cuando vienen a visitarnos a Lima, en mi caso, en la calle hablan de la manera más fresca y natural el quechua. Yo me sorprendí un poco dando un pasito atrás. Entonces, todo ese universo se va a sentir expresado. Es correcto. Y por supuesto que como cualquier programa en un medio de comunicación tan grande como TV Perú, va a generar distintas reacciones, que ni siquiera vamos a poderlas medir seguramente todas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que esto es un proyecto extraordinario, una iniciativa extraordinaria del presidente del canal de Hugo Coya, quien lo ha anunciado y ahora se está haciendo realidad, incluso antes de la fecha que él tenía prevista anunciarlo, ¿no? Porque para el 17 de enero se tenía en proyecto que salga en la televisión, pero ya está. Y bueno, Marisol, tú vienes de Apurímac y a mí me ha llamado mucho la atención porque, bueno, se hizo un casting, una convocatoria para tratar de buscar talentos que hablen el quechua como un
idioma nativo y que además puedan entrelazarlo en este proceso de comunicación que necesitamos a través de la señal de TV Perú llevar a todos los hogares, sobre todo los lugares donde el quechua es un lenguaje, una lengua materna originaria. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ha sido este proceso? Es decir, cuéntanos. Bueno, el proceso de selección no ha sido fácil, como todos sabemos, pasamos por rigurosas pruebas. Ser elegida al final ha hecho quizás realidad un sueño que he venido luchando como activista de lo que es el quechua chanca, ¿no? Algún momento en mi vida he pensado siempre que iba a suceder esto, pero no pensé que tan pronto. Y tampoco pensé que yo sería esa persona quien asumiría esa responsabilidad de llevar esta información a mis hermanos quechuahablantes, ¿no? ¿De qué región eres específicamente? Yo soy de Aymaraes, Apurímac. Sí, exacto. El quechua de Aymaraes es un quechua más vinculado al quechua que se habla, por ejemplo, en Ayacucho, ¿no? No. ¿O hay distancias, hay diferencias? Es ambos, Cusco, Collao y también Ayacucho, Chanca. Entonces, con facilidad nos podemos comprender en ambas variedades, ¿no? Pero en realidad las diferentes variedades que hay del quechua se permiten entender necesariamente. Sí. Yo tengo recuerdos también de familia que habla quechua y a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que no necesariamente transmiten algo, sino que siempre se están riendo, hay una serie de expresiones emotivas y el uso del diminutivo, claro, el afecto, el cariño, que termina siendo algo extraordinario. Le hemos heredado el diminutivo. Además yo soy ayacuchano, pues. Soy ayacuchano, manguino. Un saludo a la región Ayacucho. Ahora vamos a poder, a través de la señal de TV Perú, desde las 5:30 de la mañana. Y ese es otro desafío interesante, ¿no? Sí. Porque en los Andes, en el interior de nuestro país, la gente se levanta muy temprano para tomar acción y emprender sus labores. Exacto. Entonces este reto de a partir de las 5:30 de la mañana cae como anillo al dedo, ¿no? Claro, precisamente es que el público objetivo de nuestro noticiero, y es más, muchos dicen, pero ¿por qué no va a haber traducción? No, este noticiero va a ser netamente quechua y precisamente para esa población que por mucho tiempo fue relegada, ¿no? Hablamos mucho de inclusión social y bueno, pues ahora estamos, y no es que pongamos una cuota porque esperamos que esto sea mucho más, es simplemente, aparte de ser una responsabilidad con nuestra cultura, es también con aquella población que nunca se le habló en su idioma y que hoy vamos a llegar a ellos, vamos a estar más cercanos, vamos a abrirles esa puerta y creo que también es también la puerta que se va a abrir para muchas otros espacios de este tipo. Hay gente que durante todo este tiempo ha ocultado que hablaba el quechua y curiosamente ahora hasta en el mismo canal, ¿no? Ahora que hemos comenzado a tener los trabajos para el noticiero, hay gente que nadie sabía que hablaba quechua o sabían que hablaba poquito y decían yo, ¿no? Yo sé también para el casting. Entonces ha sido bonito porque se siente que se está renovando esa identidad o por lo menos rescatando la identidad que tal vez muchos la tenían escondida por vergüenza o por temor, ¿no? Y hay que entender que en el Perú hay 3 millones, por lo menos, de peruanos que son quechua hablantes como lengua materna, y me decía 6 millones de peruanos que hablan el español y el quechua. Entonces, bilingües. No es un universo pequeño, al contrario, sería extraordinario que todos los peruanos hablemos quechua. Eso al sería menos por extraordinario, cultura, ¿no? claro. Y ese es un poco el reto, el desafío, ¿no? Exacto. Pero, a ver, Clodomiro, ¿cómo te arranco unas frases en quechua aquí en el programa como un adelanto, un preámbulo de lo que va a ser las mañanas a partir del lunes en TV Perú? de todos los Guau hipanikuna, chay hachay, chay arjamuña kai hatun puncho. Kunangmanta pacham Radio Nacional Hinayata TV Perú. Cusca, chaya chimusunkichik Huillacuikunata. Allin ninchikpaj Huillacuikunata. He entendido, hermanos y hermanas. Al inicio, ¿no? Vamos a empezar el programa aquí en TV Perú, más o menos. Pero luego, ¿qué has dicho? Cuéntanos, explícanos. Lo que hay que rescatar es que Radio Nacional y TV Perú juntos van a hacer llegar información para nuestro bien. Ese es un concepto básico. Y eso no significa que solo les vayamos a ofrecer novedades que son favorables, todos felices. No, una muy mala noticia y entenderla, por qué se da, es para nuestro bien, para aprender, para experimentar los hechos vitalmente, ¿no? Marisol,
Bueno, también explícanos un poquito, no solamente, como tú muy bien lo dices, Clodomiro, no solamente es para nuestro bien, también el agricultor va a querer saber muy temprano respecto de algunas situaciones, por ejemplo, de si hay lluvias o no hay lluvias, por ahorita que el problema de sequía que estamos enfrentando, o algún tipo de información que es lo primero que buscan ellos temprano, ¿no? Claro. Que los ayuden en la jornada diaria a desarrollar sus actividades. ¿Eso también lo vamos a encontrar dentro del programa? Claro que sí, toda la problemática, sobre todo para ayudar a nuestros hermanos quechohablantes a que haya comunicación con el poder o con la presidencia o con alguien que quiere quizás trabajar con nuestras comunidades y ellos también comunicarse. Esto va a ser una facilidad de informarles adecuadamente de por qué están ocurriendo las sequías, por ejemplo, ¿no? O de por qué hay tantos conflictos. En cambio, para evitar quizás o disminuir, vamos a llevar esta información a ellos para que haya una comunicación también. O sea, no va solamente a decirles noticias nada más, sino también a llegarles a ellos, a poder entender que también hay cosas que se hace por el bien, ¿no? Por el bien de ellos o por nosotros que somos los peruanos. Y ese es el espíritu de la cosmovisión andina en realidad que tenemos que poner en valor, ¿no? El principio de la colaboración, del trabajo conjunto, comunitario, de cómo nos organizamos para lograr el bien común, a final de cuentas, que es el propósito fundamental, natural que tenemos, ¿no? Desde nuestros ancestros. Entonces es eso lo que se va a poner en valor y en rigor. Pero yo también veo una vía en otro sentido, es decir, de cómo hacemos entender a los que toman decisiones hoy, ¿no? Desde la capital inclusive, de cómo sienten, cómo ven las cosas en sus respectivas regiones nuestros hermanos peruanos, para que lo expresen y a través de esta señal de TV Perú se pueda hacer entender también que a veces su punto de vista es totalmente distinto, pero valiosísimo, ¿no? Exacto, superar los niveles de incomunicación que aún quedan. Por ejemplo, en el marco de un proyecto empresarial grande, minero por decir, la cabecera de Cuenca, los bosques, son recursos naturales que se pueden cuantificar. De acuerdo. Entonces ellos con la mejor voluntad del mundo dicen, pues este cerro lo voy a mover, voy a explotar minerales, pero te pago lo que vale el cerro, los árboles, pero el campesino, el quechua, en este caso, asume la montaña desde otra óptica. Es parte de su vida, es un componente de su universo. Es difícil separar el hábitat de las personas en los pueblos. Los citadinos nos cambiamos de departamento normal nomás, ¿no? No, pero para ellos lo que pasa es que la naturaleza de la cosmovisión entonces tiene vida, ¿no? Si empezamos a dialogar entendiéndonos fundamentalmente, entonces las negociaciones para ese proyecto minero podrían lograrse igual, pero encontrando espacios de consenso en otro nivel, no solo en cuánto vale, cuánto cuesta, comprendiéndonos, ¿no? Entendiéndonos, al final de cuentas es eso, entendiéndonos, ¿no? Porque de repente uno que tiene una visión más occidental puede decir, bueno, no entiendo cómo el río puede tener un sentido religioso de vida, o cómo el campo que produce determinados productos tiene un sentido mágico si puede hacerse mejor con técnica. Pero es que también hay comunidades que le dan un valor que va más allá de simplemente el nivel de cantidad de productos que esta tierra pueda brindar y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, la expectativa es enorme. Yo me comprometo el día lunes 5:30 de la mañana, ¿no? A encender mi televisor TV Perú, y además pues la televisión peruana, TV Perú, y los informativos que transmite TV Perú son informativos que van directamente a los hogares, a las familias, sin sembrar violencia, sin sensacionalismo, sino para contribuir al desarrollo de nuestro país. Y esto es un aporte valiosísimo a ese deseo de llegar cada vez a más peruanos, de ser más inclusivos en la labor de comunicación que tenemos como responsabilidad. Porque lo que van a tener ustedes a partir de lunes desde temprano es una enorme responsabilidad y un bonito trabajo. Muchas gracias por estar. Gracias a ti. Gracias. Y nos estaremos viendo. ¿Cómo se dice? Vamos a vernos pronto en quechua. Callejamos punchao kunayam tupay kanakusunchik. Tupananchiscama. Exacto, muy bien, lo has dicho bien. Okay. Hasta O lunes cama. Lunes cama. Lunes temprano, 5:30 de la mañana, de 5:30 a 6 de la mañana. Muy bien, muchas gracias, muchos éxitos, les deseamos muchos éxitos y que sigamos adelante con estos proyectos que promueven la inclusión en nuestro país. Vamos a una pausa y luego volvemos con más información aquí en TV Perú Noticias.